timpánica en la cual se apoyan los huesecillos, la cadena de huesecillos que son el martillo, el yunque y el estribo. Y este estribo, como vemos aquí, se va a apoyar en la cóclea, en la ventana oval. Entonces, como vemos aquí, mire, llega el sonido y el estribo está, podemos decir, golpeando aquí a nivel de la ventana oval. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lo que es la cóclea y que está enrollada como espiral. ¿Ya? Por eso dice que tiene forma de caracol. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos este dibujo, ¿ya? De cómo llega el sonido, golpea la cuerda timpánica y hace que haya un movimiento del martillo, del yunque y del estribo. Cuando el estribo, podríamos decir, toca la ventana oval, entonces aquí la ventana oval, entonces genera un movimiento de líquido que se encuentra dentro, que es la endolinfa, ya que después lo vamos a ver minuciosamente. Entonces, y al generar un movimiento de la endolinfa, genera un movimiento de las células ciliadas que existen dentro de esta rampa timpánica, como vemos aquí. Entonces, dependiendo de qué sector de los cilios se vaya a estimular, va a haber los sonidos de baja, mediana y alta frecuencia. Eso es lo que y como vemos aquí, aquí golpea y luego vuelve el sonido, el movimiento de estos cilios, el líquido, hasta la ventana redonda. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que comprender aquí? Dice ajuste de impedancia a cargo de la cadena de huesecillos. ¿Qué se refiere con impedancia? Dice que refiere a la resistencia total que presenta un circuito al paso de una corriente eléctrica. A eso se refiere como impedancia. Pero aquí no estamos hablando de corriente eléctrica. Entonces, aquí estamos viendo igualmente golpea tímpano, cadena de huesecillos, hasta la cóclea, específicamente en la ventana oval. Entonces, este sonido, esta frecuencia sonora que ingresa entre 300 a 3000 ciclos por segundo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Gracias a este ajuste de la impedancia, ¿ya? Al golpear el tímpano y viajar por la cadena de huesecillos, se ajusta la impedancia a un 50 a 75%. Si no existiría esta impedancia, ¿ya? Este ajuste, o sea, por ejemplo, no existiría esta cadena de huesecillos, ¿ya? Entonces, dice que este sonido solo llegaría a un 15-20%. Entonces, gracias a este ajuste de impedancia, se llega a transmitir entre 50 al 75% de estas ondas sonoras que ingresan. Ahora, dice que existe una atenuación del sonido mediante la contracción de los músculos estapedio y tensor del tímpano. Entonces, por ejemplo, tenemos el estribo aquí. El músculo del estapedio. Entonces, este músculo que se encuentra aquí, ya, entonces estaría más o menos donde se apoya el estribo a la ventana oval. Aquí se encuentra este músculo del estapedio. Este músculo es el músculo más pequeño. ¿Ya? Igualmente, el estribo es considerado el hueso más pequeño del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir atenuación del sonido? Entonces,
cuando se producen sonidos fuertes, ¿ya? El sonido se transmite a la membrana timpánica y gracias a este músculo del estapelio y el músculo tensor del tímpano, que es este, produce un reflejo que más o menos tarda entre 40 a 80 milisegundos para que el estribo no golpee de fuerte la ventana oval, gracias a este músculo del estapelio que se tensa. Igualmente el músculo tensor del tímpano. Entonces, gracias a estos dos músculos, este estribo no va a golpear tan fuerte la ventana oval, por lo tanto se atenúan los sonidos fuertes. ¿Ya? A esto lo conocemos como atenuación del sonido por la contracción de estos músculos. Como vemos aquí, dice sonido fuerte. Y gracias a la conducción osicular, la conducción osicular se refiere a la conducción del sonido por la cadena de huesecillos. Entonces, y por la contracción de este músculo, entonces, del estapelio tensor del tímpano, no golpea tan fuerte la ventana oval. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de estos músculos? Uno es proteger a la cóclea de vibraciones lesivas, o sea, de sonidos fuertes. ¿Qué más? Oculta sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso. O sea, por ejemplo, cuando ustedes van a la disco, el sonido está fumo. Entonces, ¿cómo hacen para escuchar a una persona que les habla? Es gracias a estos dos músculos. A estos dos músculos de esta presencia del tensor del tímpano, que hace que se atenúe ese sonido fuerte para que usted pueda escuchar a la otra persona. ¿Qué más? Disminuir la sensibilidad auditiva de una persona hacia sus propias palabras. O sea que gracias a estos dos músculos, uno cuando habla, escucha, puede bajar el tono de voz según lo vea necesario. ¿Ya? Entonces, todas son estas las funciones de estos dos músculos muy importantes. Ahora ya hemos visto lo que es la cadena de huesecillos. Ahora vamos a ver lo que es oído interno, donde está la cóclea. Entonces, para entender esto bien, a la cóclea, como vemos, es un tubo en espiral que tiene forma de caracol. A esta la vamos a dividir en tres partes: la rampa vestibular, la rampa media, también se llama rampa coclear o conducto coclear también le dicen, y la rampa timpánica. Esta rampa vestibular y conducto coclear están divididas por la membrana de Reissner, y en la rampa timpánica se encuentra dividida por la lámina basilar, esta lámina que es re importante. Aparte, aquí, esta lámina basilar es donde se va a encontrar la endolinfa. Entonces, como vemos, aquí tendría mi rampa vestibular, esta sería la rampa timpánica y esta es la rampa media. Entonces, tengo que entonces, todo esto es la cóclea, como dice, mire, en espiral, en forma de caracol, pero no es tan así. Si yo le saco una foto de arriba, o sea, en su cara superior, se vería más o menos así. Aquí se encontraría la rampa vestibular, la rampa cóclea o media y la rampa timpánica. Y como vemos, este es el nervio coclear, y el cual está inervando en cada rampa. O también lo podemos dividir así, miren. Aquí tenemos la rampa vestibular, la membrana de Reissner, la rampa media,
y la rampa timpánica. Pero uno está esto sería más o menos así, esto estaría más externo, medio e interno, si lo vemos de arriba. Entonces, esta es la manera de cómo se lo ve a esta cóclea. Y la inervación por el nervio coclear, y este nervio coclear va a ser el que va a dar lugar al nervio auditivo. Ahora, anatomía funcional de la cóclea. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Como sabemos, tengo aquí mi rampa vestibular, mi rampa timpánica y mi rampa media. Aquí, en la rampa vestibular, es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí encontramos a la membrana basilar. Sí, esta de aquí abajo. Entonces, es importante porque aquí se encuentra la membrana basilar. Y sobre esta membrana basilar se encuentra el órgano de corte. Entonces, igualmente, como tengo aquí, mi rampa vestibular, mi rampa media, mi rampa timpánica y aquí el órgano de corte. ¿Ya? Entonces, igualmente aquí tenemos a la membrana pectoral y estas son las células las cuales van a vibrar cuando es golpeado por el estribo en la ventana oval. ¿Ya? Entonces, ¿qué importancia de la membrana basilar, la cual se encuentra en la rampa timpánica? Que es fibrosa, es rígida y elástica a la vez, como lengüeta, fijas al componente óseo central y distalmente a la membrana. ¿Y esta cuál es su principal función? Vibrar. Como sabemos, comienza a nivel de la ventana oval. En la base de la cóclea. Entonces, cuando el estribo golpea la ventana oval, igualmente va a hacer vibrar esta membrana, esta lámina, membrana basilar. ¿Ya? Bueno, entonces, quiero que vean esto. Aquí tengo la cóclea, ventana oval, donde se apoya el estribo. Entonces, el estribo va a golpear a la ventana oval y va a hacer vibrar esta membrana basilar. Entonces, quiero que noten esto. Los colores. Aquí el color azul, celeste y rojo. Anaranjado. Entonces, los sonidos de alta frecuencia, ¿ya? Entonces, van a hacer vibrar a la membrana basilar a este nivel, ¿ya? Al inicio de la membrana oval. ¿Por qué? Porque ahí es más rígida. Ahora, si es un sonido de frecuencia media, entonces, ¿dónde va a vibrar? Es en la parte media. Ahí ya es menos rígida. Y si es un sonido de frecuencia baja, entonces, ¿dónde va a vibrar? Es en la parte distal. ¿Por qué? Porque es más lábil, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de cómo, dependiendo del sonido, se va a producir la vibración de esta membrana basilar. Entonces, aquí esta membrana basilar se encuentra enrollada en la cóclea. Aquí le están desenrollando para que más o menos se entienda de cómo se produce, por eso dice cóclea desenrollada, ¿ya? De cómo se va a producir la vibración de esta membrana basilar.
Entonces, transmisión de las ondas sonoras en la cóclea. Entonces, ¿qué pasa? La base del estribo golpea contra la ventana oval. Entonces, si es un sonido de alta frecuencia, entonces va a hacer vibrar la parte inicial de esta membrana basilar. Ahora, la ventana redonda se abomba hacia afuera. Entonces, esta es la ventana oval, la ventana redonda sería esta. Entonces, cuando vibra la membrana basilar, esto va a continuar, como vemos así, llega aquí y vuelve hacia la ventana redonda. Entonces, hace que se abombe esta ventana redonda. ¿Qué pasa luego? La lámina basilar, la membrana basilar, se dobla en dirección a la ventana redonda. Entonces, como vemos aquí, se emite la vibración de la membrana basilar y luego vuelve hacia la ventana redonda. Y aparte pone en marcha la onda del líquido. Entonces, la endolimfa que se encuentra dentro de la cóclea, igualmente se va a generar un movimiento de esta endolimfa. Entonces, miren, distribución tonotópica. Entonces, esto sería el inicio, ¿ya? Esto es el inicio. Entonces, aquí se generan sonidos de 20.000 Hz, ¿ya? Sonidos altos. En el libro está con 8.000 ciclos por segundo. Y a medida que va avanzando, como ven aquí se produce la vibración de sonidos de 200 Hz o 200 ciclos por segundo. Así está en el libro de Rayman. Entonces, el órgano de corte que se apoya solo sobre la membrana basilar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, para que entiendan, aquí tenemos el órgano de corte. Cuando la membrana basilar va a vibrar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Va a actuar sobre las células ciliadas internas y las células ciliadas externas. Las más importantes son las células ciliadas internas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Estas células ciliadas internas, como vemos aquí, va a hacer sinapsis con el ganglio espiral, y este ganglio espiral va a dar lugar al nervio coclear, ¿ya? Y este nervio coclear se conecta con el nervio auditivo, ¿ya? Entonces, estas células ciliadas internas, ¿ya? Como dice aquí, están en una fila. Entonces estamos viendo solo una fila, pero son en número de 3.500. ¿Ya? O sea, están en una sola fila, en número de 3.500. En cambio, estas células ciliadas externas están en filas de 3 y 4 y llegan al número de 12.000. Entonces, estas van a hacer sinapsis, primero con el nervio coclear, luego con el nervio auditivo externo, para llegar al sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta flecha. Cuando la membrana basilar sube hacia arriba, hace que estas células ciliadas internas se dirijan, dice, movimiento hacia afuera. ¿Ya? Entonces, cuando se produce el movimiento de la membrana basilar hacia arriba y los cilios se mueven
las células ciliares internas se mueven hacia afuera, entonces, ¿qué pasa? Se produce la despolarización. Esto vamos a explicar cómo químicamente qué pasa. Como ustedes ya saben cómo son los potenciales de acción, no hay problema. En cambio, cuando esta membrana basilar baja, como vemos aquí, estas células ciliadas se mueven hacia adentro. Y al moverse las células ciliadas internas, va a mover la endolinfa. Por lo tanto, genera un movimiento dentro. Entonces, ¿qué va a producir? La repolarización. Entonces, ya sabemos cómo está funcionando este órgano de Corti. Está fácil, ¿verdad? ¿Se entiende? Así. Entonces, miren, aquí tengo aquí está, células ciliares internas, células ciliares externas. Ya, ahora vamos a explicar cómo se produce la normalización. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante saber aquí? Que estas células ciliares internas que ven aquí tienen esto, que son los estereocidios. Estos estereocidios están conectados uno tras otra con las células ciliares internas que están en fila de 1. Entonces, estas células ciliares, estos estereocidios que están aquí, dice que están conectados a los canales catiónicos mecánicos de potasio. Así se llama. ¿Ya? Entonces, igualmente existen canales de calcio sensibles a voltaje. Entonces, como vemos la flecha aquí, se va a producir la despolarización. ¿Y qué pasa con la membrana basilar cuando hay despolarización? Sofía, ¿qué hemos dicho? Sube. Y las células ciliares internas hacia dónde se mueven, hacia afuera o hacia adentro. Hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Dice, al producir este movimiento, estos estereocidios hacen que se abran los canales de potasio. Y el potasio comienza a ingresar dentro de la célula ciliada interna. Entonces, dice que aquí va a provocar la despolarización. Y esta despolarización hace que se abran los canales de voltaje de calcio. Entonces, el calcio va a ingresar dentro de la célula, ¿ya? De esta célula ciliada interna. ¿Ya? Entonces, al producirse toda esta despolarización, ¿qué pasa? Hace que se produzca el glutamato. ¿Qué es el glutamato? ¿Qué es el glutamato? ¿Qué acuerdo? Alfredo, ¿te acuerdas qué es el glutamato? Es un neurotransmisor. Entonces, este neurotransmisor sale de la célula ciliada interna, ¿ya? Y hace al espacio sináptico, ¿ya? Entonces, va a provocar un impulso nervioso que se transmite al nervio coclear. Y este impulso nervioso va a viajar por el nervio auditivo hasta el sistema nervioso central. Como vemos aquí. Entonces, como dijimos, la membrana basilar asciende, esta célula ciliada se mueve hacia afuera. Estos estereocidios hacen que se abran los canales catiónicos mecánicos del potasio. El potasio empieza dentro de la célula, se produce la despolarización. Esta despolarización provoca que los canales de calcio se abran, ingresa el calcio dentro de la célula y hace que las vesículas que tiene esta célula liberen el glutamato en el espacio sináptico, ¿ya? Entonces crea un impulso nervioso en el nervio coclear. Este nervio coclear va a formar el nervio auditivo, ¿ya? Entonces,
Esta es la función de estas 1500 células ciliadas internas que se encuentran en una sola fila. ¿Qué pasa en la repolarización? ¿Qué hacía la membrana basilar de la repolarización? Bajaba. Y las células ciliadas se movían hacia fuera. Adentro, exacto. Hacia afuera se muevan con la repolarización. Entonces se mueven hacia adentro. Y entonces, todo este potasio que estaba aquí dentro de la célula, que se había producido durante la despolarización, se producía que se abrían los canales de potasio sensibles a calcio. Entonces, por estos canales comenzaba a escapar el potasio fuera de la célula, ¿ya? Y, por lo tanto, igualmente se cerraban los canales de calcio y el calcio dejaba de ingresar y se producía la repolarización y por lo tanto las vesículas secretoras ya no liberaban el glutamato y por lo tanto ya no se producía un impulso nervioso a nivel del nervio coclear. Entonces, esta es la manera de cómo se produce la repolarización. Pero, glutamato. Por lo tanto, ya no hay glutamato en el espacio sináptico y ya no se producía el impulso nervioso a nivel del nervio coclear. Así de sencillo. Sube la presión. Eso es fisiopatía. Eso te lo voy a explicar para adelante. Si llegan a esto. Es que sí. Yo no he terminado cuando llevo fisiopatología. Me he quedado partes que no hemos llevado. Porque es. No es eso. Es que sé que lo ha comprimido tanto medicina. Todo bueno, yo estudié 7 años medicina. No ve, antes era 7 años de medicina. Eran 2 años de anatomía, fisio igual era 2 años, y fisiopato. Y ahora todo lo comprimido en un año. Cosas que dejan ya. Así es. Entonces, miren aquí están las células ciliadas internas, las cuales se van a conectar al nervio coclear. Las células ciliadas externas. Entonces, aquí se encuentra la endolinfa. Esta endolinfa, como vemos, está bañando a los cilios de tanto de las células ciliadas externas como las células ciliadas internas. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? ¿Ah? En la endolinfa dice que el potencial de acción es de más 80.000 voltios. En cambio, en la exolinfa, en la exolinfa, el membrana del potencial es de menos 70 milivoltios. Entonces, ¿cuánto habría de diferencia? 80. El otro menos 70. ¿Cuál sería la diferencia? 115.
Claro, si llega el número a 0, 10 va a 150. ¿cuál sería la diferencia? 150. 150. ¿Entiendes? O sea, dice que gracias a sus más recientes esas células, esos estereocidios son sensibles. Por lo tanto, al ser tan sensibles, se pueden generar, son sensibles a estímulos bajos, o sea, a sonidos bajos. Por lo tanto, probablemente se va a producir la despolarización. Esa es la explicación que da Guyton de por qué es más 80 milivoltios en la endolinfa. Pero después de esto siguen las vías de cómo se conecta. Yo tengo la imagen, pero si no, no va a entenderlo, no puedo decir así. Ay, qué estúpido, dice. No le puedo poner foto ahorita. Ni modo. Como dijimos, la endolinfa es todo esto, ¿ya? Y la endolinfa está bañando los cilios, ¿ya? Tanto de las células ciliadas internas como células ciliadas externas. Y en la endolinfa el potencial de acción es de 80 milivoltios. En cambio, en la perilinfa, ¿ya? Esto que se encuentra bañando esta parte del cuerpo de las células ciliadas internas y externas, el potencial de acción está en menos 70 milivoltios, o sea, hay una diferencia de más o menos 150. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? El libro dice, se cree que dicho potencial eléctrico elevado, 80 milivoltios, en la punta de los estereocidios, que son estos, sensibiliza un grado más a la célula, lo que incrementa su capacidad de responder a sonidos más débiles, o sea, sonidos más débiles. Eso es lo que creen los fisiólogos. ¿Respecto a la perilinfa? A la endolinfa. A la endolinfa. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra la endolinfa? ¿Dónde dijimos? ¿En qué rama? Vestibular, media y parte. Si no, hasta perder. Se encuentra aquí, en el pan. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como vimos, esa sería la explicación de por qué el potencial de acción fue 80 milivoltios. Igual hay una parte del capítulo 54 donde dice física del sonido. ¿Ya? Entonces,
ahí les está hablando de qué es el sonido, que es una onda de longitud que se propaga en un medio material, ya sea sólido, líquido, gaseoso, y cuya frecuencia va de 20 a 20.000 Hz. El libro te habla de ciclos, no te habla de Hz. Ahora se conocen como Hz, pero el libro se basa, ya es terminología antigua, te habla de ciclos. O sea, por ejemplo, mira como dice aquí, esto sería 1, 2, 3 ciclos. Pero los físicos no le dicen ciclos, dicen Hz. Entonces, ¿cómo mide el sonido? O sea, un sonido tenue, débil, va a tener 20 ciclos más o menos, o 20 Hz. Y un sonido alto, más o menos 20.000 ciclos o 20.000 Hz. Cada ciclo, estos ciclos van a ir a golpear a la membrana timpánica y lo van a estimular. ¿Ya? Entonces, además es la sensación que se produce en el cerebro cuando el oído le llegan las vibraciones de un cuerpo. Entonces, igualmente, ahí en esta parte nos habla de las cualidades del sonido. O sea, por ejemplo, la intensidad que distingue un sonido fuerte de uno débil, el tono, o sea, diferencia de tono, puede ser agudo o grave. Y puede tener diferente amplitud, puede ser débil o puede ser fuerte o grave. Entonces, esa parte de la física del sonido se las dejo a ustedes para que la lean. A mí lo que más me interesa es esto. ¿Cómo llega hasta aquí? Entonces, como dijimos, vamos desde el principio. Entonces, el sonido ingresa por el conducto auditivo externo, ¿dónde va a volver? Tímpano, a la membrana timpánica, luego la cadena de los sesillos. Y el estribo va a golpear la ventana oval. ¿Qué pasa después? El impulso, ¿qué hace con la membrana basilar? Para que se despoliarice. Va a subir. ¿Qué pasa con las células ciliares? ¿Va? Hacia adentro. Afuera. Hacia afuera. ¿Ya? Entonces, ¿y qué pasa con los estereocilios? ¿Qué hacen los estereocilios? Hacen que se abran canales mecánicos de potasio. El potasio ingresa dentro de la célula, produce la despolarización, se abren los canales de montaje de calcio, el calcio ingresa y hace que se libere el glutamato por las vesículas. No, las vesículas secretoras. Ellas vierten el glutamato al espacio sináptico y estimulan al nervio coclear. Entonces, lo que pasa aquí, este nervio coclear se va a formar el nervio auditivo. Este nervio auditivo, como vemos aquí en la imagen, llega hasta el bulbo raquídeo. Aquí en el bulbo raquídeo, como vemos, va a ser una primera sinapsis. Aquí en los núcleos cocleares, ventrales y dorsales. ¿Ya? Entonces, hace una sinapsis aquí y de ahí hace una decusación. ¿Ya? Entonces hace una decusación hacia el otro lado y de ahí asciende. ¿Ya? Va a ascender y pasa por los núcleos llegando hasta aquí, hasta la protuberancia y llega al núcleo del menisco lateral.
nuevamente sigue ascendiendo y llega al mesencéfalo, al folículo inferior. Ahí hace otra sinapsis, ¿ya? Pero dense cuenta aquí, igual existen fibras de los núcleos cocleares dorsales y ventrales, los cuales también van ascendiendo. O sea, no es que de solo la decusación va a ascender, sino que ascienden también contralateralmente. Contralateralmente. Entonces, llega al folículo inferior y de ahí sigue ascendiendo y llega al núcleo mediculado medial. Ahí hace otra sinapsis y de ahí sube, sigue ascendiendo hasta la corteza auditiva primaria. ¿Dónde se encuentra esa corteza auditiva primaria? ¿En qué lóbulo? Entonces, esta es la manera de cómo va ascendiendo, ¿ya? Hay una parte del libro de Guyton que no he encontrado la imagen. Entonces, dice que dependiendo esta lámina basilar donde se estimule, como vemos aquí, las frecuencias altas aquí, las frecuencias medias aquí y las frecuencias bajas ya en la parte terminal de la membrana. Entonces, según dónde se estimule esta parte de la membrana, igualmente hay una parte específica de los núcleos cocleares ventrales y dorsales que se van a estimular. ¿Ya? No he encontrado la imagen. Entonces, estos núcleos cocleares ventrales y dorsales tienen una parte específica para los sonidos débiles, para los medios y los más de mayor intensidad. Entonces, de ahí van a viajar, igualmente lo pueden hacer, no siempre por la degustación, sino también pueden viajar desde aquí hacen otra vía. Igualmente van ascendiendo hasta el núcleo del disco lateral, igualmente llegan al folículo inferior para llegar al núcleo geniculado medial en el mesencéfalo, y de ahí igualmente va a llegar a la corteza auditiva primaria. No es que solo va a llegar por una sola vía, puede llegar por la vía homolateral o por la vía contralateral de la degustación. Entonces, esta es la manera de cómo va a viajar el impulso nervioso hasta la corteza auditiva primaria. Ahora, si consigo la otra imagen, aquí estos núcleos cocleares, ¿qué parte? ¿Cómo llega el sonido débil, el medio y el de mayor intensidad? Pero no lo puedo encontrar. ¿Ya? Entonces, nos quedaremos aquí. Si hay alguna duda, Doc, ¿puede poner la primera diapo un ratito? ¿la primera? Ajá, un ratito, para que le tome una foto. Yo llegué tarde y no pude ver cuál era. ¿Alguien que haya llegado tarde? Doc. Yo, Doc. Doc. Eso es todo.